¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy vamos a continuar con los sistemas de bombeo para culminar de una vez por todas este tema, y hoy lo vamos a dividir pues en la segunda parte, ¿verdad? Ya que es una continuación de lo que no terminamos de ver la clase de la semana pasada previo al examen. Entonces, a partir de aquí ya vamos a empezar con el contenido del examen final. Entonces, veamos en qué consiste esta segunda parte, y prácticamente pues nos vamos a concentrar en unas definiciones generales y vamos a resolver un ejemplo práctico para que nosotros comprendamos cómo debemos de calcular un sistema de bombeo independientemente de la situación que se nos presente. Entonces, continuemos con el curso y vamos a empezar siempre con bombas en tuberías simples, ya que normalmente pues los sistemas de bombeo suelen instalarse en sistemas donde no tenemos tantas derivaciones o tantas complicaciones. No es práctico instalar un equipo de bombeo en redes de distribución de agua, ¿verdad? Sino que siempre buscamos un trayecto corto desde la fuente de agua hasta un depósito, y luego del depósito ya se distribuye hacia una red. Eso es lo más común y lo ideal para poder trabajar. Entonces, veamos que las bombas hidráulicas son máquinas que generan energía hidráulica por transformación de la energía mecánica que viene del exterior, o sea, de un motor, es una fuente externa, la cual se añade a la energía cinética y potencial del líquido que pasa a través de ellas. Es importante conocer las definiciones de la terminología básica empleada en el lenguaje profesional y que son de uso corriente en aquellos trabajos en los que se requieren proyectos de instalaciones de bombeo. Luego, dentro de la terminología básica que vamos a tener que dominar, tenemos la altura geométrica, que viene siendo la altura vertical comprendida entre el nivel de líquido a elevar hasta el punto más alto. Entonces sería prácticamente la diferencia de niveles. Luego, altura de aspiración o altura de succión. Comprende la distancia desde el nivel de líquido hasta el eje de la bomba. Entonces esto es muy parecido a lo que ya habíamos visto en el cálculo del NSPH. Luego, altura de impulsión se mide desde el eje de la bomba hasta el punto de máxima elevación. Entonces vean la diferencia entre la altura de aspiración o succión y la altura de impulsión. Es que la primera es la altura desde el líquido que donde vamos a succionar el agua hasta el eje de la bomba, y luego la altura de impulsión es del eje de la bomba hasta el nivel máximo nosotros vamos a elevar el agua. Entonces nuestro punto en común es el eje de la bomba para poder diferenciar estas dos alturas. Luego tenemos la altura manométrica. La altura manométrica es la suma de la geométrica más la pérdidas de carga. O sea, la altura geométrica es la suma de estas dos que tenemos, de la altura de aspiración más la altura de impulsión, y luego a esas dos alturas les vamos a tener que calcular las pérdidas de carga para poder encontrar ya la altura manométrica. Y veamos a qué se refiere con la pérdida de carga. Dice que son las pérdidas debidas al rozamiento del líquido con las paredes de la tubería, válvulas, codos y en general de la tubería y accesorios. Es decir, pérdidas por fricción, pérdidas por válvulas, pérdidas por accesorios, y también podríamos incluir ahí las pérdidas por entrada o salida de un depósito, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar lo que nosotros ya habíamos aprendido respecto al cálculo de las pérdidas menores, ¿verdad? Que también tenemos que incluirlo dentro de este cálculo. Al final nos vamos a dar cuenta que todo esto es muy similar realmente a lo que ya vimos, y esto pues más que algo nuevo es como un repaso, porque nosotros simple y sencillamente con la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la conservación de la energía pues podemos resolver este tipo de problemas. Luego, caudal o capacidad de una bomba es el volumen de líquido elevado por unidad de tiempo. Se expresa en metros cúbicos por hora
o en litros por minuto, o metros cúbicos por segundo, litros por segundo, pues no importa, ¿verdad? Ustedes este concepto pues ya se lo saben bastante bien. Luego tenemos una curva característica que lo que vimos este concepto en la clase anterior, pero no está de más repetirlo, y dice que una bomba no tiene un único punto de funcionamiento, sino una infinidad de ellos. La curva que une todos los puntos de funcionamiento posibles de una bomba acoplada a un motor concreto recibe el nombre de curva característica o curvas de la bomba, siendo los fabricantes los que suministran tal información. Luego, un concepto general, energía cinética, nos indica que las bombas centrífugas están clasificadas como bombas de energía cinética, entendiendo por energía cinética a la energía que posee un cuerpo que lleva velocidad, o bien la energía de un cuerpo en movimiento, ¿verdad? Entonces todo lo que está relacionado con la cinética pues también está relacionado con el movimiento. Luego vamos a ver otra vez la terminología básica del NPSH, sin embargo ya no vamos a calcularlo, únicamente vamos a recordar, y tenemos que es la altura neta positiva de aspiración o succión, y dice que es la diferencia entre la presión del líquido a bombear referida al eje del impulsor y la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo referida a metros, que fue lo mismo que vimos la clase anterior, y nos indica que hay que distinguir entre el NPSH disponible o necesario y el NPSH requerido. Entonces para ello vamos a ver que el NPSH disponible depende del conjunto de la instalación elegida para la bomba y es una particularidad independiente del tipo de bomba. Este NPSH es por tanto calculable. Luego tenemos el NPSH requerido y nos dice que es un dato básico peculiar de cada tipo de bomba, variable según modelo, tamaño y condiciones de servicio, que se determina por prueba o cálculo, siendo un dato a facilitar por el fabricante, el cual lo ha obtenido a través de ensayos. Luego, para que una bomba funcione correctamente sin cavitación, ha de cumplirse que el NPSH disponible en la instalación sea igual o mayor que el NPSH requerido por la bomba. Y por favor, aquí quiero hacer me quiero detener un rato, y es que en la clase anterior yo les había dicho que el NPSH disponible que calculábamos nosotros tenía que ser menor al NPSH de la bomba. Sin embargo, eso no es cierto, es al revés. Entonces veamos acá, nos indica que el diseñador de un sistema de bombeo tiene la responsabilidad de asegurar que la carga de succión positiva neta disponible sea significativamente superior a la carga de succión positiva neta requerida. La neta requerida es la del equipo de bombeo y la disponible es la que nosotros calculamos. Entonces veamos la ecuación abajo. El NPSH disponible, que es el calculado, tiene que ser mayor o igual a 1.10 veces el NPSH requerido. Entonces de esa manera tenemos que nosotros verificar esa situación. Bueno, ahora veamos que el conocimiento del NPSH disponible para el instalador es fundamental para la elección adecuada de la bomba. Luego, el término de cavitación nos dice que es el ruido que se oye en el interior de la bomba causado por la explosión de las burbujas de vapor cuando la bomba opera con una aspiración excesiva. En general, la cavitación indica un NPSH disponible insuficiente. Luego, potencia hidráulica es la potencia precisada por la bomba exclusivamente para bombear el líquido. Luego, potencia absorbida o potencia al freno es la potencia en el eje de la bomba y equivale a la potencia hidráulica más la potencia consumida en compensar los distintos tipos de pérdidas que se ocasionan en la bomba. Por consiguiente, es mayor que la potencia hidráulica. La potencia absorbida por el motor
es mayor que la potencia absorbida por la bomba, pues hay que añadirle las pérdidas internas del motor eléctrico. Y por último, el rendimiento mecánico o rendimiento de la bomba equivale al cociente de dividir la potencia hidráulica y la potencia absorbida, y se expresa en porcentajes y es siempre menor que la unidad, o sea, menor que el 100%. Y luego de conocer la terminología, vamos a ver cuáles son los cálculos principales que debemos de realizar para calcular un equipo de bombeo. Y dice que necesariamente debemos llevar a cabo determinados cálculos para encontrar aquella bomba centrífuga que case con la instalación que tenemos en proyecto, dando datos y fórmulas que pueden tener una aplicación práctica. Entonces, veamos primero el término de altura. La altura dice que es la expresión en la cual se tiene que ver la distancia vertical existente entre una superficie libre de agua y una cota de referencia. En los sistemas de bombeo, el término altura se refiere tanto a una bomba como el conjunto de tuberías. La altura de una bomba es la distancia a la que puede elevar un líquido y se mide en metros de columna de líquido bombeado, MCL. Luego, se deben diferenciar diversas alturas y para su aclaración se incluye la siguiente figura. Y nos indica altura geométrica, HG. Es la altura medida verticalmente desde el nivel de agua o líquido a elevar hasta el punto más alto de la tubería de impulsión o descarga. Viene dado en metros. Entonces veamos en la imagen que tenemos. Vamos a ver que esta altura geométrica es la sumatoria de la altura de aspiración o altura de succión y la suma de la altura de impulsión hasta el punto más alto donde yo voy a llevar el líquido y desde el nivel del agua. Vean que yo no tomo desde la válvula de pie, sino que yo siempre tengo que tomar el nivel desde donde yo tengo la altura del agua. Entonces vean que el eje central de la bomba es el que me limita la distancia de la altura de aspiración y la distancia de la altura de impulsión. Luego, esta altura se divide en dos: altura de aspiración H sub A y altura de impulsión H sub I, o lo que es igual HG igual a HA más HI, siendo la altura de aspiración, que es la altura entre el nivel del agua o líquido a bombear y el eje de la bomba, como ya lo habíamos visto. En el caso especial de bombear agua caliente, gasolina, alcohol, etc., esta altura se debe disminuir según la tensión o presión de vapor del líquido, considerado a la temperatura de bombeo. Entonces aquí tenemos que ver realmente, según las características de las bombas, qué altura recomiendan para poder instalar. Eso, sin embargo, no lo vamos a ver. Luego, la altura de impulsión, también llamada de elevación, es la altura entre el eje de la bomba y el punto más alto a la que va a subir el agua. Se expresa en metros. Y altura manométrica o total representa la suma de la altura geométrica más las pérdidas de carga, o sea, la presión efectiva que ha de vencer la bomba para elevar el agua o líquido desde su nivel más bajo hasta el punto de elevación más alto. Viene dada en metros columna de agua MCA. Comúnmente también se le conoce como carga dinámica total. Luego veamos las pérdidas de carga. Dice que son las fuerzas que se oponen al avance del agua en las tuberías, producidas por rozamiento interno debido a la rugosidad, diámetro, longitud y velocidad con que circula el agua. También influyen los accesorios como curvas, llaves de paso, etc., además de otros factores como la temperatura del agua y la altura sobre el nivel del mar, que merma el potencial de la bomba. La pérdida de carga se indica en metros de elevación, por consiguiente HM va a ser igual a HG más PC, HM altura manométrica, igual a HG altura geométrica más pérdidas de carga.
Y todo esto pues lo vamos a poder entender mejor en un ejemplo práctico que nos va a ayudar a explicar esta situación. Sin embargo, repito, esto ya debería de ser algo repetitivo a estas alturas, porque nosotros ya aprendimos a utilizar la ecuación de Bernoulli con la ecuación de la energía, de la conservación de la energía. Entonces en este caso pues es prácticamente lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces para ello vamos a resolver el siguiente ejemplo y nos dice cálculo para la altura manométrica o carga dinámica total. Entonces vamos a tener esta figura 2.4 que va a ser el ejemplo que vamos a resolver. Tenemos aquí datos de la instalación, donde nos indica que la longitud de la impulsión es 215 metros, que es la longitud que tenemos acá. 215 metros, longitud de impulsión, longitud de aspiración o succión, tenemos 7 metros. Luego tenemos el diámetro de la tubería de impulsión, que sería de 125 milímetros. Luego diámetro de la tubería de aspiración, 150 milímetros. Altura de impulsión igual a 32 metros, que sería la H sub I, 32 metros. Altura de aspiración, H sub A, 5 metros. Y el caudal a elevar es de 100 metros cúbicos por hora. Entonces, ¿qué nos dice? Para la figura 2.4, calcular la altura manométrica o carga dinámica total. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que resolver en el siguiente video.